Hola, espero se encuentren muy bien. Comenzaremos la explicación de las cláusulas y funciones para realizar las consultas de manera práctica y visual. Primero que nada, definimos qué es una cláusula. Una cláusula son condiciones para definir qué datos se desean seleccionar o manipular de un esquema o base de datos. Como pueden observar, estamos trabajando con MySQL Workbench, donde realizaremos los ejemplos, donde tenemos distintas barras de herramientas, como pueden notar. En la parte central tenemos un panel donde vamos a escribir todas nuestras consultas. Del lado lateral izquierdo tenemos una pequeña sección donde tenemos nuestros esquemas que ya tenemos creados. Y en la parte inferior tenemos la salida que tendremos al ejecutar nuestras consultas. Ahora sí, podemos pasar a la primera cláusula, la cual es use. Como podemos ver, use se pinta de color azul, ya que es una palabra reservada de SQL, como la mayoría de cláusulas y funciones. La estructura de use básicamente es colocar la palabra reservada junto al nombre del esquema o base de datos que vamos a utilizar. En este caso, yo deseo utilizar el esquema llamado datos. Entonces colocaré use y el nombre de mi esquema, en este caso es datos. Coloco punto y coma para finalizar la instrucción y con el rayito puedo ejecutar esta consulta o con control enter. Entonces la ejecuto. Como podemos ver, pasan dos cosas. En primera, en la parte inferior nos sale que nuestra consulta fue realizada con éxito. Y como segunda parte, tenemos que nuestra base de datos cambió a color negritas. Eso quiere decir que estamos en esta base de datos. Hagamos más ejemplos utilizando el use. Puedo colocar use periodos. Esto lo que va a hacer es cambiarme a la base de datos o al esquema de periodos. Entonces doy control enter y podemos ver que me hace el cambio. Pero ¿qué pasa si colocamos algún nombre que no existe o alguna otra palabra reservada? Podemos ver que tengo un esquema llamado index. ¿Qué pasa si coloco use index? En SQL index también es otra palabra reservada, por lo cual al momento de que yo la ejecute me da un error de síntesis. Entonces, así es como funciona use. Ahora pasaremos a la siguiente cláusula, la cual es select. Considero en lo personal que select es de las cláusulas más importantes, ya que esta te permite seleccionar información de una tabla, o sea, seleccionar ciertas columnas o seleccionar todas las columnas. ¿Cuál es su síntesis? Básicamente, o su estructura es colocar la palabra reservada select, posterior el nombre de las columnas o la columna que vayamos a seleccionar. Si queremos seleccionar todas las columnas de una tabla, basta con colocar un asterisco. Esto le dice al gestor que vamos a seleccionar todas las columnas de alguna tabla. Si queremos seleccionar algunas en específico, basta con colocar el nombre de las columnas que se encuentran en esa tabla, como puede ser nombre, edad, etc. ¿Qué pasa si ejecutamos esta línea? Pues básicamente nos va a dar un error porque no hemos colocado de qué tabla va a extraer estos datos. Aquí es donde entra from. From es utilizada para enlistar las tablas o uniones requeridas para ejecutar una consulta. La síntesis de from básicamente es colocar la palabra reservada from y el nombre de la tabla. Una consulta que ya nos va a retornar algo sería select. En este caso quiero todos los datos from la tabla. Vamos a ver cómo se llama una tabla. De la tabla empleados. Entonces coloco empleados. Punto y coma. Si ejecuto esta consulta, podemos ver que nos devuelve 11 filas. 11 filas que son los resultados o los registros que existen en la tabla empleados. Seleccionemos más datos de las distintas tablas que tengo en la base de datos llamada datos. Podemos seleccionar ahora todos los datos from de la tabla que les parece ventas. Vamos a seleccionar todos los datos de la tabla ventas. Selecciono y como podemos ver tenemos todos los datos de la tabla ventas. Aquí es donde entra el concepto del select. Puedo seleccionar solamente ciertas columnas si así lo deseo. En este caso quiero seleccionar la venta y la fecha. Cada atributo que coloque o cada columna tiene que ir separado por una coma.
Ahora, si ejecuto esta línea, podemos observar que nos trae solamente la fecha y la venta de la tabla ventas. Hablemos ahora de where. Where es la otra cláusula que forma una consulta un poco más completa. Where lo que hace es filtrar los registros de una tabla seleccionada y extraer los datos que cumplen una condición. ¿Cómo es la estructura? Básicamente el where lo que te pide es colocar la palabra reservada where seguido de tu filtro o de tu condición. Vamos a hacer una consulta un poquito más compleja. En este caso seleccionaremos todos los datos de la tabla empleados. Primero que nada para ver cuáles son los datos que tenemos. Podemos ver que tenemos un campo o una columna de edad. Podemos realizar algún filtro en base a esta columna. Aquí es donde entra where. Colocamos la palabra reservada where y en este caso queremos, nuestra condición va a ser que edad sean mayores a 30 años. Entonces podemos colocar edad sea mayor a 30 y cerramos con el punto y coma para terminar esta consulta. Ejecutamos esta consulta y como podemos ver ahora nos retorna solo 6 columnas. Antes nos retornaba 11, ahora nos retorna 6 porque 6 son los que cumplen con dicha condición. Ahora vamos a pasar a otro concepto, el cual es as. Bueno, aquí tenemos un pequeño enunciado. Supongamos que queremos calcular el IVA de cada venta de la tabla ventas. Entonces para esto primero vamos a seleccionar nuestra tabla, bueno, todos nuestros campos de nuestra tabla ventas para ver qué es lo que se encuentra en nuestra tabla. Nos pide que seleccionemos, que calculemos el IVA de cada venta de la tabla ventas. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues básicamente nada más vamos a extraer datos que nos interesan, como puede ser la venta, la fecha, separados por comas, recuérdenlo, y también la venta multiplicado por punto 16. Bueno, as, ¿qué es as? As es utilizada para renombrar una columna o una tabla con un alias. Hay que tener en cuenta que el alias solo se ejecuta durante la consulta. Es decir, que no va a modificar la tabla original. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo a esta consulta que va a seleccionar la columna venta, la columna fecha y la columna, y va a ser una columna nueva que va a multiplicar a venta por punto 16. Si yo ejecuto esta consulta así, podemos ver que nos retorna lo que le pedimos, una fecha, una venta y el IVA, pero pues este nombre queda un poquito mal. Para eso sirve el as. El as lo que hace es darle un alias a esta columna. En este caso le puedo poner IVA cobrado. Vuelvo a ejecutar y lo que hace es renombrar ese nombre feo que teníamos por un nombre que le dé significado a esta columna. Y por la parte que decía que solo afecta en la consulta y no afecta en la tabla original, lo podemos comprobar aquí. Nos podemos ir a la tabla ventas y pues como pueden ver no tengo ninguna ninguna columna llamada IVA cobrado, sino que simplemente existe en el lugar de la consulta, de la ejecución de la consulta. Eso sería todo del select, from, where, use y el as. Conforme vayan pasando los videos, los conceptos quedarán más claros.